Ya está enfocando. Vamos. No, pero mira, venme acá. Estamos, amigo. Muchas gracias, Diego, por tu apoyo el día de hoy. Buenas tardes a todos. Nos encontramos el día de hoy reunidos para seguir con estas conferencias que hemos venido presentando por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas en colaboración con el Cuerpo Académico de Derecho Administrativo y Laboral, UANL, CA 451, que coordina muy bien, perfectamente, el doctor Rodrigo Maldonado Corpus. Quiero darles la bienvenida a este evento y comenzar declarando por inauguradas las conferencias del día de hoy. Oye, ¿quién? Agradecerles por parte de nuestro señor director, el doctor Mario Alberto Garza Castillo, y también por parte del subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Juan Ángel Salinas Garza, por regalarnos este tiempo y este espacio de convivencia académica, que con esto nos permiten ustedes seguir fortaleciendo los conocimientos de nuestros alumnos en esta área tan importante como es el derecho laboral. Me da mucho gusto ser yo, con mi calidad de coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el área de licenciatura, de poder darles la bienvenida a este evento y agradecerle a la doctora Elda Cornelio Landero por estar aquí el día de hoy con su conferencia, que seguramente, como todas las demás, va a ser de mucha utilidad para los alumnos y de mucho enriquecimiento académico. Y agradecerle también, doctor Rodrigo Maldonado Corpus, por estar el día de hoy aquí como moderador. Y sin más preámbulo, yo le quiero ceder el uso de la palabra, doctor, para que haga la presentación de nuestra ponente. Y a ambos, de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo el uso de la palabra, doctor. Bienvenidos. En la conciliación, nadie pierde y todos ganan. Con este axioma, recordamos que la conciliación, el diálogo, la búsqueda de soluciones justas son principios fundamentales para constituir sociedades más humanas y más equitativas. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Primeramente, quiero agradecer a nuestro señor rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López, de nuestra prestigiada Universidad Autónoma de Nuevo León. Al doctor Mario Alberto Garza Castillo, director de la Facultad de Derecho y Criminología. Al doctor Juan Ángel Salinas Garza, subdirector de investigación y titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Facultad de Derecho y Criminología de nuestra máxima casa de estudios. A todos ellos por el impulso y el apoyo constante para el desarrollo de este tipo de eventos académicos, así como al maestro y amigo Rubén Rivera Rodríguez por la invitación para participar como moderador en esta conferencia que forma parte de las conferencias permanentes sobre el derecho del trabajo. Hoy es para mí un verdadero honor presentar a una mujer que ha dedicado su vida profesional y académica precisamente a eso, a promover la paz a través de los métodos alternativos de solución de conflictos, el respeto a los derechos humanos y la formación de nuevas generaciones comprometidos con esta nueva justicia. Me refiero a la doctora Egla Cornelio Landero, una distinguida mexicana, licenciada en Derecho y doctorada en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos, grado reconocido por el CONACYT. Actualmente es investigadora nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores, así como profesora investigadora en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, donde imparte clases tanto a nivel licenciatura
como en posgrado. Es también académica de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social y miembro del Padrón y Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco. Su vocación en el servicio público la ha llevado a ocupar importantes cargos, como en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Gobierno, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, secretaria de Movilidad y como secretaria de Educación del Estado de Tabasco. En el ámbito editorial ha dejado una huella profunda con obras como Mediación, Mecanismos para la Solución de Conflictos Laborales en México, Mediación en Conflictos Colectivos de Trabajo, una visión de justicia, Mecanismos de Solución de Conflictos, los otros modelos de justicia, y a ello se suman más de 30 capítulos de libros, 25 artículos especializados y la coordinación de publicaciones colectivas que abordan desde la justicia alternativa hasta los derechos humanos en el cine. Por tanto, tengo el orgullo de presentar no solo a una académica y servidora pública ejemplar, sino también a una gran amiga, una mujer íntegra, apasionada y profundamente comprometida con la construcción de una cultura de paz y de legalidad. Con ustedes, nuestra amiga, la doctora Egla Cornelio Landero. Muchas gracias, mi estimado y querido amigo, doctor Rodrigo Maldonado Corpus. Me da mucha alegría comunicarme del sur al norte de la República Mexicana, con todos ustedes, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la Facultad de Derecho y Criminología. Gracias, maestro Rubén Rivera Rodríguez, gracias porque su director de la facultad y todos ustedes tienen seminario, ahora sí, de conferencias en derecho del trabajo, que es tan importante impulsarlo a partir de las reformas constitucional y legal que ha habido en nuestro país, ¿verdad? En México. Y por eso, con mucha alegría, cuando aquí el doctor Rodrigo Maldonado nos invitó, con mucha alegría le dije que sí, que participábamos, porque nos une, como él lo ha dicho, muchos caminos: el camino de la ciencia, el camino de la justicia y el camino de la academia. También tenemos como un acuerdo de colaboración con nuestro cuerpo académico de derechos humanos, mecanismos de solución de controversia y justicia restaurativa, que no se aleja de lo que el objetivo también del cuerpo académico que aquí nuestro amigo doctor lidera, y pues de la cual aquí en este cuerpo académico yo soy la líder académica actualmente. Gracias, estimado doctor, y veremos que vamos a hablar de una partecita de lo que forma el nuevo derecho colectivo, parte del nuevo derecho colectivo del trabajo, ¿verdad? Si me permiten, vamos a presentar unas diapositivas que aquí traigo. Ustedes me dicen cuando ya se esté mirando. ¿La pueden ver? Así es, doctora, ya está en pantalla su presentación. Perfecto, pues entonces iniciamos con esta presentación. El tema que hoy nos ocupa: registro de sindicatos en el nuevo derecho colectivo del trabajo. Cuando me habló, le digo, bueno, vamos a hablar del nuevo derecho colectivo del trabajo, porque aunque pareciera que no se movió en la reforma constitucional y en la reforma legal, la constitucional de 2017 y en la legal del 19, pues fíjense que sí se movió, porque es parte de esa histórica inflexión del derecho del trabajo en la reforma que México ha impulsado en la materia de derecho laboral. Así que
Partiremos con una idea de una definición que el maestro Mario de la Cueva, ¿verdad?, nos dejó y en su obra clásica que, como decíamos hace días en la asamblea, sí es verdad que estamos ante una modernización global de las nuevas formas de derecho del trabajo, de las nuevas formas de trabajar. También es verdad que hay definiciones que no podemos desaparecer de un plumazo, y esto es la idea del clásico don Mario de la Cueva, ¿verdad? La idea de derecho colectivo del trabajo de don Mario de la Cueva nos involucra lo que son las normas, los principios, las instituciones de formación y funciones de esas asociaciones profesionales, de los trabajadores, de los patrones y de sus relaciones y su posición con el Estado. ¿Y por qué debemos nosotros estar hablando de la posición con el Estado? Pues bueno, por la naturaleza del derecho del trabajo, ¿verdad? Que es un derecho social, y de ahí se derivan conflictos en las relaciones laborales, tanto en las individuales como en las colectivas, y en este caso nos vamos a ocupar de abordar la formación de los sindicatos en sus dimensiones, ¿verdad? Porque ya lo comentaremos, hay dimensión individual y dimensión colectiva en ese derecho fundamental del trabajo que tiene todo este trabajador. En su etimología, debemos pensar nosotros que por qué se aborda el sindicato, qué sindicato y qué sindicalismo, porque son dos cosas que de repente las estamos comentando y comentando, pero no buscamos de dónde vienen. Y aquí yo les doy no es una clase para estudiantes nada más, ¿verdad? Porque es abierta. Y aquí tenemos que son palabras de origen griego, ¿verdad? Y aquí tenemos su composición. Significa con, y dique, que significa justicia. Y aquí tenemos justamente desde una definición griega que es sindicato. Y de ahí se deriva la palabra griega síndicos y la latina syndicus, ¿verdad? Que en términos generales significa estas personas de algún modo administran su justicia o velan por los intereses de alguien, ¿verdad? ¿Y qué es un sindicato? Pues es una asociación de trabajadores o patrones para el estudio, mejoramiento, defensa de sus respectivos intereses. Y esta nos da dos posiciones: la posición de coalición, que es temporal, y la posición de sindicato, que es permanente, ¿verdad? Con esto nosotros vamos posicionando hacia dónde vamos en nuestra charla de esta tarde, que como aquí también tenemos la definición del artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, que nos da la referencia de que quienes pueden constituir sindicatos, y ahí tenemos, como también lo dice nuestra Constitución, ¿verdad?, los trabajadores o patrones que se asocian, ¿verdad? Hacen esta Constitución para buscar un objetivo común, ¿verdad? Y la teoría de sindicalismo, que también nos encamina a esa transformación de la sociedad y del Estado. ¿Cómo? Asignándoles esas dos características económicas de la autodefensa y de la lucha permanente contra las empresas. Los trabajadores buscaron esa manera de asociarse para mantener ese equilibrio entre los factores de la producción, el capital y el trabajo, pero además caminar hacia esa relación armónica y de la paz que nos refiere la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Desde allá, desde 1919, y luego esa modificación que tuvo en el 48, y cómo se ha ido modificando. Y quiero también ponerles en contexto que los instrumentos internacionales que involucran esta libertad de derecho de los trabajadores tiene sustento en la comunidad internacional que desde 1948, ¿verdad? Fue constituyendo algunos supuestos jurídicos que los estados partes debían observar y respetar y garantizar. Tenemos entonces a la Declaración Americana de los Derechos Humanos en el artículo 22, ¿verdad? Tenemos esa libertad de asociación pacífica. Nuestra Constitución se apropia de ello. En el artículo 9 de la Constitución lo tenemos.
Está la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, donde también en el artículo 27 nos refiere esa libertad de asociación, en el artículo 26, libertad de asociación, en el 27 el derecho de huelga, ¿verdad? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también nos refiere a esta libertad. Tenemos la Carta de la OEA, que tiene esa definición de la relación laboral, y además donde nos da una definición que nuestra Ley Federal del Trabajo también tiene definido en el artículo 2, ¿verdad? La Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José también nos da idea de esto, el protocolo adicional de la Convención Americana, la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Todos estos instrumentos son universales y tienen íntima relación con este derecho, el derecho de ius cogens laboral. Los que tenemos nosotros en el organismo internacional especializado de Naciones Unidas, que es la Organización Internacional del Trabajo. Este es el organismo especializado en la materia, y aquí tenemos nosotros una lista de convenios que este organismo ha ido elaborando para mantener ese pacto internacional del derecho del trabajo y de los estados partes. La libertad sindical. Tenemos nosotros dos convenios fundamentales, el 87 y el 98, pero a esto se relaciona también el 141 y el 154 de la no discriminación. Tenemos también el de abolición de todas las formas del trabajo forzoso, el convenio 29, el 105 y las recomendaciones 53 y 203. Estos instrumentos tienen íntima relación hoy en el derecho colectivo del trabajo, la eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación, que son los convenios 111, el convenio 100, la recomendación 90, la 111 y la 206. Y tenemos también este convenio que es la abolición efectiva del trabajo infantil, que va relacionada con la recomendación 146 sobre la edad mínima para trabajar, que México, pues ustedes saben, apenas y la ratificó hasta en 2014, ¿verdad? El convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, y también tenemos ahí que es el 182 y la recomendación 190 que complementa esto. Entonces, todo este cúmulo de instrumentos especializados de la OIT han ido construyendo lo que hoy tenemos como definición de derecho a un trabajo digno y decente. Nuestra Constitución histórica, en el artículo 123, ¿verdad?, nos dio esa definición en 1917, el trabajo digno. Pero esa definición constructiva que hizo la OIT de hablar de la decencia es porque hacía falta complementar. Pareciera que desde 1917 nosotros teníamos el trabajo digno, pero no veíamos la decencia. Y es que un trabajo es indecente cuando no se respeta todo lo que concierne al enfoque en derechos humanos. ¿Y esto qué implica? Que implica el derecho a capacitación, el derecho a adiestramiento, el derecho a seguridad social, el derecho a libertad sindical, el derecho a negociación, el derecho a la huelga, pero además a la igualdad sustantiva. Podíamos tener un trabajo, pero no tenemos seguridad social. Entonces, ¿qué implica eso? Un trabajo indecente. Ahí sale a relucir el tema de la decencia. Podemos tener un trabajo en una empresa, pero no nos dejan asociarnos. Por lo tanto, nos están coartando nuestra libertad de asociación, de constituir un sindicato. Pues por eso que hemos nosotros de identificar que nuestra Ley Federal del Trabajo complementó la definición del trabajo digno y decente, porque además de respetar la dignidad de la persona trabajadora,
que se respete también la decencia, ¿verdad? Y es que si nosotros, ahorita no va a ser tiempo de revisar estadísticas, pero si revisamos estadística, pues veremos cuántos trabajadores están en un trabajo, pero no decente, ¿verdad? Y entonces la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 356 al 385, nos da toda la referencia de cómo debemos estar nosotros estudiando el derecho del trabajo, ¿verdad? Y la ley tiene hoy esta definición. En el artículo 2, la decencia. ¿Y qué debemos estar entendiendo? Pues lo que ya explicaba yo, ¿verdad? Que no exista discriminación, que se tiene acceso a la seguridad social, que se recibe capacitación, que se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene y además, pues que se les respeta la libertad de asociación de los trabajadores. Y esta es una descripción también del trabajo decente, como ustedes pueden ver, que es digno o decente el que incluye el respeto irrestricto a todos los derechos, que ahora he parafraseado, ¿verdad? Solamente a modo de introducción, quise traerles a colación esta información y el objetivo 8 de la Agenda 2030 y a lo largo de otros objetivos, pues también nos establece que la Agenda 2030 incluye el trabajo decente, favorecer el derecho de todos a compartir el progreso, la educación de calidad y la igualdad de género en el acceso al trabajo decente, coadyuvan para impulsar la economía sostenible, beneficiando a las sociedades. Esta Agenda 2030, ustedes ya saben que las tenemos que estar relacionando con la Agenda 2045, que ya trae 5 temas que la comunidad internacional está discutiendo para alcanzar esta economía sostenible, beneficiando a la sociedad, pero además que va dirigida a que se alcance el derecho a la paz, que también es un derecho fundamental. Y como bien lo dice la Constitución, el preámbulo de la Constitución de la OIT, ¿verdad? Que para que exista una paz, la paz debe de haber garantía de los derechos sociales y el trabajo es un derecho social. Así que pronto estaremos abordando la temática de la paz conforme a los objetivos que está planteando la Agenda 2045, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que la Constitución también en el artículo 123 tiene reglamentado el derecho a la libertad sindical, de asociarse, de constituirse, de negociación, de huelga, en el artículo 123, apartado A, en la fracción 16ª, 17ª, 18ª y 19ª, ¿verdad? Y además la 22ª bis, ¿verdad? La 22 bis. Ahí tenemos nosotros también constitucionalmente reconocido el derecho a la asociación. Entonces, ¿es un derecho humano el derecho de asociarse? Sí, forma parte de ese derecho de jus cogens laborales, ¿verdad? Y en ese contexto vamos a entrarnos al tema de nuestra ponencia, de nuestra conferencia de hoy, el registro de sindicatos, que es lo primero que nos establece la Ley Federal del Trabajo, pues nos da diversas ideas, ¿verdad? Si tiene derecho en esa libertad sindical que tienen los trabajadores conforme al convenio 87 a constituir asociaciones, dice el artículo primero. ¿Qué se debe observar para lograr la constitución de un sindicato? Cumplir los requisitos que la Ley Federal del Trabajo
nos señala. Y de ahí tenemos que el artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo nos describe por lo menos 5 tipos de sindicatos de trabajadores, aunque también tenemos 3 formas de sindicatos de patrones, ¿verdad? Pero nos vamos a ocupar de estos. El sindicato de gremiales, ¿verdad? Este se forma por trabajadores de la misma profesión. Tenemos al sindicato industriales, que estos se forman por trabajadores de misma industria en múltiples empresas o en una empresa, ¿verdad? Y tenemos los sindicatos de empresas formados por trabajadores de una sola empresa que se van relacionando con esto. Y tenemos también los sindicatos de oficios varios, que son personas que se asocian, aunque tienen diversos oficios o profesiones. Pensemos en un municipio, ¿verdad? O por ejemplo, de repente vemos que está el sindicato de trabajadores, estibadores, cargadores, albañiles y oficios varios. Y así tenemos entonces a este tipo de sindicato, pero tenemos a los sindicatos nacionales de industria, que estos se forman por trabajadores de mismas industrias en múltiples estados, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la característica, pero vean ustedes, este artículo 364 bis es parte fundamental de la reforma 2019. Por eso también, mi querido y estimado doctor Rodrigo, estamos a 5 años, ¿verdad?, de la reforma legal, porque justamente fue el 1 de mayo de 2019 que se publicó la reforma. Y ahí vemos nosotros que ahora estos principios no se observaban para los registros sindicales. Esto es lo que viene incluido en el tema de la transparencia. Nosotros sabemos que el convenio que tiene celebrado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ¿verdad? Que es un tratado, ahí nosotros tenemos que también tuvo mucho que ver este tema de la transparencia, de la autonomía y de la libertad y garantías de derechos fundamentales en materia laboral. Pues hoy, en el derecho colectivo, para el registro de sindicato y para la renovación de las directivas de sindicato, la autoridad registral debe estar observando estos principios. Antes de esta reforma solo teníamos los principios procesales en el derecho del trabajo, que hoy están regulados en el 685, pero no teníamos estos en la materia de derecho colectivo, y hoy se debe de observar la autonomía. ¿Qué persigue la autonomía? Persigue asegurar esa independencia de las organizaciones sindicales de influencias externas, que tengan el autogobierno, que tengan la libertad de asociarse, de tomar sus propios acuerdos, de tomar sus resoluciones colegiadas y de cumplirlas, ¿verdad? De ahí tenemos el principio de equidad. Este principio de equidad va dirigido a garantizar un trabajo justo e imparcial para todos los sindicatos. Esto es, que los trabajadores en su relación, en su libertad individual de constituir sindicato y ahora sí que en su dimensión colegiada de participar en los acuerdos, en las elecciones de su directiva, en la aprobación de los contratos colectivos y de todo lo que tengan que hacer con su derecho a participar en el sindicato, deben de tener esa equidad. Tenemos también el principio de la democracia. ¿Por qué está garantizado como un principio? ¿Por qué está la democracia sindical hoy como un principio? Pues precisamente porque fue una exigencia. Mucho que pasaba con el derecho colectivo, con la libertad de asociación y de sindicato, que de repente alguien formaba un sindicato y los trabajadores no sabían que existía
o que formaban parte de ese sindicato y hoy tienen esa democracia de elegir a su directiva, de legitimar sus contratos, de participar en los acuerdos de toma de decisiones. Tenemos también el principio de legalidad, mantener el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Fíjense, la Ley Federal del Trabajo, bajo el paraguas de que el artículo 123 de nuestra Constitución ya había recogido el derecho social en ella, pasaba inadvertido que teníamos en la Ley Federal del Trabajo que si un trabajador dejaba de pertenecer a un sindicato, era una causal de rescisión laboral. Así estaba previsto. Tenía el patrón que despedirlo porque dejaba de formar parte del sindicato. ¿Saben? Que esto ahora sí que fue una abrogación de este artículo de la ley hasta el año 2012, no hace mucho. Y teníamos nosotros, pues un glorioso artículo 123, pero una legalidad que era inconvencional porque iba contra el convenio 87 de la OIT y contra el convenio, ¿verdad? 98 de la OIT. Entonces era un artículo inconvencional. La transparencia. ¿Por qué hoy tenemos el principio de transparencia? Para fomentar esa apertura de rendir cuentas de las operaciones del sindicato, porque el sindicato es verdad que tiene la libertad de autogobierno, pero no implica que sus directivos tengan facultad para dilapidar, para llevar desorden en los bienes o patrimonios que se constituyen colectivamente. Deben rendir cuenta de su patrimonio y de sus acciones de ingreso, de baja, de sanciones disciplinarias y de acuerdos. Debe enterarse todos los integrantes del sindicato. La certeza es que debe tener claridad y previsibilidad en los procedimientos de registro. Este va dirigido para la institución, para la autoridad laboral. Hoy, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. La autoridad laboral debe tener esa transparencia y certeza en sus actuaciones. La gratuidad, eliminar las barreras financieras para el registro del sindicato, que no hayan obstáculos para que se garantice este derecho fundamental de los trabajadores. La inmediatez acelera el proceso de registro para evitar retrocesos. ¿Qué sucedía anteriormente? Pues bueno, la Junta podía darle trámite en el tiempo que quisiera, los plazos no estaban claros y que venía a traer como consecuencia que empezaban las disputas de sindicatos en ese ínter. La imparcialidad asegura un trabajo justo y sin prejuicio para todos los sindicatos y sus agremiados, porque no es solamente entre ellos, sino también de los socios, y el respeto a la libertad sindical. Este derecho fundamental de respeto a asociarse, no criminalizar, no tomar represalias por formar sindicatos, no obstaculizar y no injerencia. No debe haber injerencia de patrón o patrones o de asociaciones de sindicatos patronales en la vida interna o función transparente de los sindicatos. Vean qué tan importante es este artículo que es parte de la reforma 2019, los principios que se deben observar para estas actuaciones. Y viene entonces el 365 de la ley que nos va llevando a otra dimensión de entender el proceso de este registro. ¿Cómo nosotros vamos a observar el cumplimiento de este derecho? Pues los sindicatos deben constituirse, ¿verdad? ¿Con cuántos miembros? Le digo a mis estudiantes de la materia de derecho colectivo, si usted va a formar un sindicato hoy, ¿qué necesita primero? Y empiezan a adivinarle y le digo,
Y si no tiene los 20 trabajadores, entonces lo primero que debe tener es 20 trabajadores. Pero si el sindicato es de empresa, pues con 3 patrones, le digo, vamos a pensar entonces con cuántos miembros, ¿verdad? Y de ahí entonces vamos a caminar hacia el registro de los sindicatos, de las federaciones, de las confederaciones, que nos refiere ese artículo 364 bis, ¿verdad? Y entonces vamos caminando hacia el 365. Ese 365, que también fue parte de la reforma, hoy nos da los elementos fundamentales que nosotros debemos llevar a dónde. Ahí vamos a identificar la autoridad competente. La autoridad competente constitucional y legalmente hoy en materia de registro de sindicatos, sean locales o sean federales, es únicamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque así lo determina la Constitución en la fracción 20 del apartado A del artículo 123, ¿verdad? Y ese es el mismo camino que llevó a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos de hacer para constituir un sindicato? Pues ya teniendo a los 20 trabajadores, pues, y entonces elaborar esa asamblea constitutiva que debe tener un proceso circunstancial, ¿verdad? Donde debe de estudiarse, analizarse cuál va a ser el nombre del sindicato, su domicilio social, el objeto social, ¿verdad? La duración, los estatutos, los miembros, su domicilio, su identificación con el patrón o patrones al que van a pertenecer, cuál va a ser su orientación de característica de este sindicato, de oficios varios, de empresa, tal como ya lo hemos dicho, determinar esto y de ahí entonces elaborar esa lista, una lista de trabajadores, donde se autorice número, nombre, CUR, domicilio, cual además debe contener de qué se trata la conformación de estos trabajadores, de qué empresa, ¿verdad? Y cuando se trate de los formados por patrones, pues el nombre y domicilio de cada empresa, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros entonces que otro documento fundamental es la autorización de ello, el proceso de aprobación de estos documentos, ¿verdad? La democracia sindical está latente en todo momento en este proceso. Por eso es con audiencia, con reunión, con asamblea, con convocatoria, determinando día, lugar, hora, para que nadie diga, a mí me metieron en ese padrón, ¿verdad? Debe de haber la certeza de que participó. Por eso también luego tenemos que se pasa a la copia autorizada de esos estatutos. ¿Quién autoriza? Pues estas reglas que yo le llamo la columna vertebral de un sindicato son sus estatutos. Y la Ley Federal del Trabajo nos lleva de la mano en el artículo 371, ¿verdad? Al que no me voy a poner a decirlo completamente, pero lo voy a parafrasear. Lo primero es el nombre, ¿verdad? El domicilio, el objeto social, la duración. Y de ahí partimos a la forma de derechos, obligaciones, sanciones, ingresos, disciplina, ¿verdad? Y la elección de su directiva, duración, formas de convocar asambleas, asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, todo esto que pues bueno, ya le daremos una asesoría a los sindicatos después, ¿verdad? Cómo vamos a actuar, pero es cumplir con estos requisitos. Luego viene la copia autorizada de esos estatutos y la copia del acta de asamblea en la que se elige la directiva. Ven ustedes que para la elección de la directiva, la misma Constitución nos ha dado las líneas en la fracción 22 bis, que nos refiere a ese principio, ¿verdad?, de el derecho que tienen los agremiados de su participación de voto secreto, libre y directo, ¿verdad? Ni tan siquiera por interpósita persona. Y entonces viene luego el tema de la publicidad,
que estos documentos ustedes pueden ver que se deben de estar firmados por el secretario general del gremio sindical o su representante en términos del artículo 376 que nos dice quién es el representante de los sindicatos. Y de ahí tenemos entonces ese 365 bis que es parte también de la reforma 2019, que nos dice cuál es el proceso que se va a seguir, ¿verdad? Y dice ahí tan claramente ese artículo 365 bis que nos refiere a que se hará pública, ¿verdad? En donde en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, esa reunión de constitutiva, ¿verdad? Esa documentación que se debe enviar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el registro del sindicato, que también es un número que le da el centro registral, ¿verdad? De registros colectivos, y toda esa documentación ya preparada y revisada es conforme el Centro Federal de Conciliación actúa. Vemos entonces que esa creación del Centro Federal fue parte fundamental de la reforma constitucional. Eso fue lo que trajo el nuevo paradigma de la justicia laboral, darle autonomía al organismo que hoy se ocupa del registro de los sindicatos y de los contratos colectivos, contrato, ley y reglamento. Anteriormente era un proceso no tan transparente, era un poco opaco, y hoy tiene cada uno su mecanismo para que queden legitimados, y la institución la autoridad que hoy debe estar llevando el control público y transparente, estableciendo este organismo con facultades autónomas que emanan de la Constitución también en el apartado A, en la fracción 22, y que además tiene que observar estos principios constitucionales y legales a que hemos referido. Debe publicar y divulgar esa información en línea, obviamente guardando los datos personales de los agremiados, y también tener esa provisión de documentos de registro que cualquier persona, cualquier ciudadano hoy tiene interés en saber sobre la vida de este sindicato. Entonces ese organismo tiene la obligación del derecho de garantizar ese derecho a la información, que pues es de todas personas, ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. Y tenemos el registro entonces de estos sindicatos en ese centro, y esa solicitud que hoy, esto es innovación, parte del nuevo paradigma de la justicia laboral en México. ¿Y cuáles son esos componentes que nosotros debemos tener tan claramente en el estudio del nuevo derecho colectivo del trabajo? Pues ahí también están hoy en el mismo artículo 365 bis, ¿verdad? Que debe tener ese registro, cuando menos datos, lista de los miembros, domicilio, número de registro del sindicato, nombre del sindicato, nombre del comité, o sea, quiénes son los representantes legales y cómo está constituido su comité ejecutivo, su duración, porque nosotros los que nos hemos dedicado a la materia laboral sabemos que si algo traía como conflicto, era que de repente un secretario general ya se arraigaba ahí, no quería dar cuenta, no se sabía cuál era su periodo, y todo hoy debe de estar transparentado cuál es la vigencia, la fecha de vigencia de su toma de nota, el número de miembros, la afiliación o la central obrera a la que pertenecen, porque también pues forma parte la libertad sindical. Ahí tenemos a las federaciones y a las confederaciones. Entonces tenemos y la lista de todos estos miembros, ¿verdad? Y su domicilio. Esto es parte componente que está hoy en el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto,
nosotros vamos a llegar a este proceso del 366 que nos está refiriendo precisamente estos datos. El 366 nos dice que solamente se puede negar un registro sindical cuando, si el sindicato no se propone la finalidad del 356. Yo me iría más adelante. Si el sindicato no tiene la finalidad del artículo 123, apartado A, fracción 16ª, que es y 17ª, que dice que es mantener el equilibrio entre los factores de la producción, el capital y el trabajo. Entonces, solicita un registro sindical y no tiene como objetivo el estudio, mantenimiento, progreso, defensa de los intereses de los trabajadores, sino tiene un interés de defensa, de protección patronal, pues no tiene un objetivo lícito como para que se le dé el registro, ¿verdad? La prevención entonces es que si no se constituye con el número de miembros que dice el 364, o que si no se exhiben los documentos del 365 que ya hemos hecho referencia, pues entonces se puede negar el registro. Puede haber una prevención si este mismo artículo 366 nos refiere que si no se cumple con alguno de los requisitos, para salvaguardar ese derecho de asociación, que es un derecho fundamental y derecho de jus coeli, ¿qué debe hacer la autoridad registral? Prevenirlo. ¿Cuántos días le debe de dar el Centro de Registro Federal de Registro colectivo? 5 días para que subsanen la solicitud, que precisen los términos en que debe hacerse, ¿verdad? Entonces debe cumplir con esa prevención. Cumplimiento. El solicitante cumple con todos los requisitos, pues la autoridad registral no podrá negar el registro, ¿verdad? Pero ¿qué sucederá si pasan 20 días, como lo dice ese 366, y no emite, ya cumplió el solicitante con todos los requisitos y la autoridad registral no emite su resolución? Pues la autoridad, ¿qué va a hacer el sindicato? La ley nos dice claramente que el solicitante puede requerir para que dicte resolución, y si pasan 3 días, que es el término legal que el 735 nos da, ¿verdad? En todos los actos que no tengan un término legal, pero este sí nos da el término, y dice los 3 días siguientes a la presentación de su solicitud, y no se pronuncia, entonces se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales y queda la autoridad dentro de los 3 días siguientes obligada a expedir la constancia respectiva, ¿verdad? Aquí tenemos entonces ese mecanismo para ir dándole solución a lo que puede sobrevenir en una petición de registro de un sindicato. En conclusión, estoy terminando. El derecho colectivo entonces se encuentra en evolución constante como consecuencia de esos cambios que se producen en la vida social, en los cambios económicos y en la era tecnológica, porque como también lo abordábamos ya en la Asamblea Nacional, ¿verdad? Que el mundo del derecho del trabajo nos ha llevado a esas nuevas modalidades de derecho, y también los sindicatos hoy deben de estar considerando a ese teletrabajador, a esos trabajadores por plataformas digitales. Por eso también estamos en la era de la tecnología. Sin embargo, nadie puede negar que la mano del hombre siempre está presente, razón por la cual, como lo afirma don Mario de la Cueva, el centro fundamental del derecho del trabajo es el hombre y su dignidad, y representa las dos dimensiones de esta libertad: la dimensión del trabajador a elegir pertenecer o no a un sindicato, y la dimensión colectiva de formar ese sindicato para la búsqueda
del mejoramiento y defensa de sus intereses, como pues a través de la negociación colectiva, del diálogo social, de la justicia restaurativa laboral y de la huelga. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias, estimada audiencia que nos está siguiendo en esta conferencia, y a nuestra querida Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a mi querido amigo Rodrigo Maldonado y a todos sus integrantes del cuerpo académico que lo acompañan. Muchas gracias, maestro Rubén, y hasta aquí llego. ¿Dónde quedó el maestro Rubén? Aquí estamos a la orden, doctor. Si quiere abrimos un espacio porque vemos muchos alumnos conectados el día de hoy. Por si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta que hacerle a nuestra conferencista del día de hoy, la verdad muy, muy agradable la conferencia, me gustó mucho. Ya aprendí más cosas. Dejamos este espacio de un minuto o dos para saber si hay alumnos que quieran hacer preguntas, y si no, pues le dejo el espacio, doctor, para que usted nos haga un resumen, una conclusión, síntesis de esta plática del día de hoy. Se queda abierto el espacio, minuto dos, para ver si alguien tiene preguntas o respuestas de nuestros alumnos. No vemos que haya preguntas y respuestas, doctor. O sea, preguntas más bien. Si gusta usted hacernos una breve reseña de lo que se expuso el día de hoy, se lo vamos a agradecer en su calidad de moderador. Gracias. Bueno, pues después de escuchar a la doctora Egla, sería impropio tratar de profundizar sobre el tema, pero sí, después de haberla escuchado, ha sido una verdadera cátedra sobre el nuevo rostro del derecho colectivo en México, su claridad, profundidad y experiencia nos ha permitido comprender mejor los desafíos y alcances del registro sindical en esta nueva etapa de transformación del derecho del trabajo. Doctora Egla, amiga, no me queda más que darte auténticamente las gracias por compartirnos tu conocimiento y por recordarnos que la conciliación, la libertad sindical y la legalidad constituyen los derechos humanos pilares de una democracia laboral verdaderamente sólida. Muchas gracias, doctora. Con cariño y con mucho gusto. Y luego nos vamos a ir a lo procesal porque está buenísima. Claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir continuando con esta tarea que atinadamente nuestro señor rector, nuestro señor director, y el subdirector han propiciado, y con gusto a quienes amamos el derecho del trabajo. Creo que por la etapa en que se vive, que estamos con una reciente reforma y con una adaptación apenas a la misma, son muy, muy atinadas estas pláticas que permiten ver académicamente, más la experiencia de los expositores, qué es lo que realmente permite un verdadero aprendizaje. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues nuevamente
Muchas gracias al maestro Rubén Rivera Rodríguez. Claro, si me permiten para poderle leer su reconocimiento, doctora, Muchas gracias, con con gusto. mucho gusto y con mucho cariño y respeto a la facultad, ha tenido a bien extenderle. Sí, ahí queda pendiente el de usted, doctor, moderador. ¿Ok? Si me permite, por favor, para poder compartir, doctora, si pueden ahí Sí, ayudarme. sí, aquí está, ya. Ay, mero. ¿Ok? Ya con eso cerramos. Doctora, para nosotros la verdad para mí es un honor poder estar aquí como anfitrión de este evento y un gusto enorme pues desde Tabasco usted tenga este espacio para compartir con nosotros entre esas facultades, ¿verdad? Y le quiero leer ese reconocimiento. Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Egla Cornelio Landero por su participación como ponente en las conferencias permanentes sobre Derecho del Trabajo con el tema El registro de sindicato en el nuevo Derecho Colectivo del Trabajo, llevada a cabo el 12 de mayo del 2025. Alere Flamman Veritatis, Ciudad Universitaria, Mayo 2025, firma el doctor Mario Alberto Garza Castillo, perdón, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctora, un gusto y un placer haber contado con su participación del día de hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. estimado maestro Rubén. Mucho gusto la recibo. Excelente. Y ahora me voy a permitir también leer este reconocimiento que extendemos al cuerpo académico que coordina aquí el doctor Rodrigo Maldonado Corpus, y que la verdad es bien agradecido, doctor, porque pues ha sido muy constante el nivel de los ponentes que usted ha tenido a bien conseguir y poder acercar en esas actividades de formación académica para nuestros estudiantes. Entonces, paso a leer el reconocimiento. Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga el siguiente reconocimiento al Cuerpo Académico de Derecho Administrativo Laboral, UANL, CA 383, por su participación como organizador en las conferencias permanentes sobre el derecho del trabajo, llevadas a cabo el día 12 de mayo del 2025, Alere Flamman Veritatis, Ciudad Universitaria, mayo del 2025, firma el doctor Mario Alberto Garza Castillo, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, muchas gracias a usted y a su cuerpo académico. Y no me queda más que concluir este evento, de nueva cuenta con un agradecimiento a ambos y con un agradecimiento también a los estudiantes que se conectaron el día de hoy. Es un tema demasiado importante, trascendental en la vida de nuestro país y espero que les haya servido estas conferencias. Y bueno, a nombre de nuestro señor director, el doctor Mario Alberto Garza Castillo, y también de nuestro subdirector, el doctor Juan Ángel Salinas Garza, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas, les damos las más sinceras gracias y agradecimiento por haber participado el día de hoy con nosotros. Entonces, aquí ya podemos dar por concluido el evento del día de hoy, deseándoles un buen fin del día, ¿verdad? ¿Ok? Muchas Y gracias, que esperar tengan una verlos. Gracias, tarde y noche. Hasta feliz luego. inicio de semana. Igualmente, Igualmente, amigo. doctor. Hasta Saludos a luego. Suerte. ambos. Y Hasta bueno. luego.